Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de este día. Vamos a continuar con el tema de los títulos valores. Vamos a compartir la presentación. Vaya, hoy sí ya. Vamos a ver acá. Solo que... Vamos a continuar con el tema de títulos valores. Como les decía en la clase anterior, estos se encuentran regulados desde el artículo 623 al 944 del Código de Comercio. Vaya, existen diversas clasificaciones de los títulos valores, pero para efectos meramente prácticos vamos a utilizar la clasificación tripartita de los títulos valores que reconoce nuestra ley. Por eso les digo, para efectos meramente prácticos, porque doctrinariamente hay una clasificación de los títulos valores, hay diferentes clasificaciones, pero la que está reconocida por nuestra legislación, es decir, por nuestro Código de Comercio, es la tripartita, que es también reconocida doctrinariamente. De esto ya hemos hablado nosotros cuando vimos las sociedades, ¿verdad? Cuando hablábamos de las acciones. En el caso de las sociedades, la ley establece que deben ser nominativos, títulos nominativos, porque se registran en un libro y se emiten a nombre de determinada persona. Salvo que sean acciones que ya han sido completamente pagadas. En estos casos sí puede el tenedor de la acción solicitar que el título valor se le convierta en título a la orden o al portador. Pero mientras el total del capital suscrito solo se encuentra suscrito y no se ha pagado la totalidad del documento o de los documentos que ha adquirido el accionista, entonces la acción va a ser nominativa. Los títulos a la orden se emiten a favor de determinada persona, pero no requieren un registro en ningún libro. Y los al portador son los títulos que no se emiten a nombre de determinada persona y que se trasladan por mero endoso. Los tres tipos de títulos nominativos a la orden al portador se pueden trasladar por endoso, pero el título que permite la facilidad de transmisión por endoso son los títulos al portador, ¿verdad? Pero las tres categorías de títulos se transmiten por endoso. El endoso es una modalidad de transferencia del título valor. Es decir que por medio del endoso yo traspaso el título valor a otra persona. Es una razón que se pone en el anverso del título, debe ir consignado en el título, el endoso, o
en un documento adherido al título. Entonces, la forma como se traspasa o se cede la propiedad de un título valor. El endoso, sin perjuicio que existen otras formas de poder trasladar los títulos valores. Vamos a ver los tres tipos de títulos que son reconocidos en nuestra ley, en el Código de Comercio. En nuestro Código de Comercio se regulan los tres tipos de títulos y también es importante que veamos las disposiciones señaladas en el Código de Comercio relacionadas con los títulos valores. Vaya, entonces vamos a ver inicialmente los títulos. El artículo 632 del Código de Comercio es el que establece la clasificación tripartita de los títulos valores. Los títulos valores pueden ser nominativos a la orden o al portador. Es el artículo 632, lo vamos a poner por acá porque vamos a poner por acá en la disposición legal. No, aquí lo vamos a poner. Vaya, los títulos nominativos. Estos se encuentran regulados del artículo 654 al 656 del Código de Comercio. Los títulos nominativos. Vaya, como les decía, la característica principal de este tipo de título es que se emiten a nombre de determinada persona y además se anotan en un registro. Las acciones es un ejemplo clásico de estos títulos, pero también cuando se emiten las acciones y se suscribe el capital, en ese momento la ley exige que deben de ser títulos nominativos. Cuando ya se ha satisfecho el valor de las acciones o ya se pagó el capital, ¿no?, entonces ya se pueden transformar estos títulos nominativos, ya sea a la orden o al portador. Entonces estos están emitidos a nombre de una determinada persona. Y además se lleva un registro del título de la persona en un libro. Ahora se pueden transmitir por endoso, pero su transmisión es más restringida. O sea, la circulación. La característica de los títulos valores es su circulación. ¿Qué es la circulación? Que pueden ser traspasados por endoso de una persona a otra. Eso es la circulación. Pero en el caso de los títulos nominativos, esa circulación por endoso es restringida. Porque, en primer lugar, se necesita que el endoso lo realice el titular, el dueño del título. En segundo lugar, se requiere la cooperación del obligado en el título, o sea, la persona que está obligado a pagarlo y que se lleva un registro del título. Entonces, por eso es más restringido trasladarlos por endosos, pero es posible, siempre y cuando exista el acuerdo ahí entre el emisor del título, en este caso, bueno, en el caso de las sociedades, quienes emiten el título son las sociedades, los administradores de la sociedad, el endosante, que es la persona que lo quiere endosar, y el obligado,
al pago del título, porque las acciones cuando no han sido pagadas completamente deben de emitirse siempre como títulos nominativos. Entonces aquí pues el titular del título es el que consta en el registro que lleva la sociedad, en este caso, en el registro que lleva el emisor. En este caso, como la transmisión o la circulación del título es restringida, o sea, no se puede transmitir fácilmente por endoso, sino que requiere la autorización del emisor y del obligado, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, no produce efectos cambiarios. ¿Qué son los efectos cambiarios? ¿O qué es la acción cambiaria? Es la característica de que gozan los títulos valores de que puede ejercerse la acción en un juicio ejecutivo. El título valor respalda una deuda y entonces se puede tramitar el cobro de esa deuda en por medio de un título, por medio de un juicio ejecutivo. El juicio ejecutivo es un juicio en el cual es más rápido el trámite que en un juicio común y corriente. Luego, ¿por qué no funciona la autonomía? Porque como está restringida la circulación del título, el derecho literal y autónomo se ve restringido. Requiere que se autorice el endoso por el titular, el emisor del mismo, y además de eso, el tenedor del título es el que lo va a endosar, ¿verdad? Lo va a endosar a favor de otra persona. Para eso requiere autorización y que se registre en el libro respectivo. Ese es el problema que tienen los títulos nominativos. Vaya, vamos a leer los artículos 654, algunas disposiciones, ¿no? Aquí tenemos algunas encuestas aquí, ¿verdad? Porque no entran con el correo de la universidad y ahí me interrumpen cada vez que... Bueno, vamos a continuar. Vaya. Del artículo 654 al 656, ¿verdad? Vamos a leer las disposiciones. Vaya, alguien que me haga el favor de leer el 654. Con gusto, licenciado. Hágame el favor. Capítulo segundo, títulos nominativos. Artículo 654. Los títulos nominativos se expiden a favor de personas determinadas, cuyos nombres han de consignarse tanto en el texto de los documentos como en el registro de los mismos, que deberá llevar el emisor. Ningún acto u operación referente al título nominativo surtirá efectos contra el emisor o contra terceros, si no se hace constar en el documento y en el registro. Vaya, ningún acto o operación referente al título nominativo surtirá efectos contra el emisor o contra terceros si no se hace constar en el documento y en el registro. Este es el problema que tiene el endoso. O sea que para endosarlo, para poder trasladarlo a que el tenedor lo pueda trasladar, tiene que tener la autorización del emisor, ¿verdad? Y debe registrarse. Sin perjuicio de que el que lo quiere, el tenedor lo quiere endosar. Háganme el favor a otra persona de leerme el 655.
Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Sí, artículo 655, la transmisión de los títulos nominativos a la constitución de derechos reales sobre los mismos requiere su presentación al emisor para que sean las debidas anotaciones en el texto y en el registro. La transmisión de los títulos nominativos podrá hacerse por endoso o por cualquier medio establecido por el derecho civil, seguido de registro. Si fuere hecha en esta última forma, le serán aplicables los artículos 660 y 661. Hechas la transmisión o constituido en el derecho real, el emisor cumplirá lo ordenado en el inciso primero de este artículo, a solicitud del interesado, salvo las excepciones legales. Se aplicarán a los títulos nominativos las disposiciones del artículo 662. Vaya, el artículo 656, gracias. El artículo 656 establece que el registro que llevará el emisor es la persona que emite el título. Se sujetan las reglas aplicables a los registros de acciones nominativas de las sociedades de capital. Es decir, que se debe llevar un libro de registro de los títulos y de todos los endosos que se puedan dar. Estos son los títulos nominativos. Entonces se emiten a nombre de determinada persona y se registran en un libro. Y se lleva un registro tanto del tenedor y de los diferentes, de los diferentes tenedores, ¿verdad? Y cada vez que se transmite por endoso. Los títulos a la orden, la característica principal de estos es que se emiten a nombre de determinada persona, pero estos no se registran en ningún libro, o sea, no se lleva un registro en un libro. Eso tiene una ventaja en relación con los nominativos. Al igual que los nominativos, como todo título de valor, se transmiten por endoso. Y cuando hablamos del endoso, yo les decía que el endoso en el reverso del título se establece una razón en el cual se está trasladando el título a favor de determinada persona o en un documento adjunto o anexo al título valor, ¿verdad? Y implica el endoso, implica la entrega efectiva del documento, que los títulos valores, como decíamos, son el artículo 5 del Código de Comercio establece que son cosas mercantiles. Si son cosas mercantiles, estamos hablando que son considerados por el Código de Comercio como bienes muebles. Y entonces, para que sea efectivo el endoso, es necesario que se dé la tradición. ¿Y qué es la tradición? Es un modo de adquirir los derechos. Cuando se entrega el título, una vez que se endosa, se entrega, se hace la entrega material del documento, del título valor, que es una cosa mueble. Así lo considera el Código de Comercio, porque dice que son cosas mercantiles. Solo considera una cosa que ampara un derecho. El título valor ampara un derecho literal y autónomo que en él se consigna. Entonces, la ventaja acá pues es que se puede trasladar o transmitir por endoso. Pero hay algunos títulos valores que traen una leyenda, es no negociable. Si ustedes ven una letra de cambio o un cheque y trae ahí una leyenda que dice no negociable,
Eso implica que no se puede transmitir por endoso. Entonces, llevan esas cláusulas, no a la orden no negociable. Eso significa que no es posible transmitirlo por endoso, pero se puede transmitir por otra forma. La forma más común es por la cesión. La cesión. La cesión de derechos es un contrato donde existen dos figuras. La persona que entrega y la persona que recibe el título, sería el cesionario. Entonces, ese es un contrato que se hace, donde participan dos sujetos, el cedente y el cesionario. Esos son los dos sujetos que participan, cedente y cesionario. Entonces, hacen un contrato. La cesión de derechos está regulada en el Código Civil, y ahí el Código Civil establece que este contrato se puede dar en 3 casos: la cesión de derechos personales o la cesión de un crédito. El título valor en realidad ampara un derecho, es un crédito. La cesión de derechos hereditarios y la cesión de un litigio. Aquí estamos hablando de un derecho personal, ¿verdad? La cesión de un título valor de un crédito. Vaya, entonces, si se le coloca esa cláusula de no negociable o no a la orden, significa que no se puede traspasar ese título por medio de endoso. Vamos a ver el artículo 658. 658. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 658. Yo le ayudo. Hágame el favor. Artículo 658. Los títulos a favor de personas determinadas se entenderán extendidos a la orden, salvo inserción en su texto o en el de un endoso de las cláusulas, no a la orden o no negociable. Las cláusulas dichas podrán ser inscritas en el documento por cualquier tenedor legítimo y surtirán sus efectos desde la fecha de su inserción. El título que contenga las cláusulas de referencia solo será transmisible en la forma y con los efectos de una cesión ordinaria. Vale, gracias. Entonces, solo puede transmitirse por medio de un contrato de cesión de derecho. Vale, vamos a continuar. Ahí como que alguien tiene encendida el audio y se oye ahí una especie de interferencia. Gracias por haberlo apagado. Ahora bien, puede suceder, en este caso la ley no es muy estricta en cuanto a quién puede colocar esa cláusula de no negociable. En otras legislaciones se exige que sea el emisor original del título el que la puede emitir. Acá no, aquí dice que cualquier tenedor, es decir, que el título pudo haber andado circulando varias veces y ya el último tenedor puede decidir colocarle esa cláusula. Y esta tiene efecto. Licenciado. ¿Sí? Ajá. Bueno, de hecho, comentarle que hace aproximadamente como un mes yo pasé una experiencia con una situación de este tipo, en el cual el banco me extendió un cheque porque yo quería cancelar lo que era un vehículo que tenía en plazo, ¿verdad? Sí. Entonces, solicité que me extendieran un cheque de mi cuenta
y en el cual ellos cometieron el error de poder ponerle no negociable Ajá. al cheque. Y al momento de que yo quise pagar allá, no podía, me tocaba irlo a cambiar Sí, porque me pusieron esa palabra, entonces allí tuve un inconveniente y ahí es donde vine a darme cuenta que era el significado de no bueno, negociable, que no podía endosar lo que era si no lo el podía, pago. o sea, usted no lo podía trasladar por endoso, porque ahí usted lo que, cuando es el endoso, a lo que uno hace es firma el documento, coloca nombre, fecha y se le entrega al que le va a recibir el pago. Y esta persona lo puede ir a cobrar al banco. Sí, Pero claro, pero en en este esta caso, ocasión como ellos decía, cometieron un error. como el formato que ellos utilizaron, porque ellos tienen ahí los títulos valores, son documentos que ellos ya tienen ahí los formatos, ¿no? Y le pusieron no negociable. Cuando es no negociable, significa que no puede ser trasladado por medio de endoso. O sea, usted no pudo entregar el cheque a esa institución para que ellos se encargaran de irlo a cobrar, sino que necesariamente usted lo tenía que cobrar y le tocó ir al banco nuevamente, ¿va? Entonces, Sí, claro, porque en este caso, por ejemplo, con la situación esta, ellos me lo recibieron, pero allá a los 11 días después me estaban llamando que no habían podido cobrar el valor del cheque, o sea, la persona que lo recibió quizás no se fijó en el cheque que decía no negociable, entonces yo asumía que yo ya había pagado lo correspondiente que debía del vehículo y cuando me llamaron a mí, o sea, yo me sorprendí porque me decían que era por insuficiencia de fondos y lógicamente una entidad bancaria no le va a extender un cheque a uno si no sí, tiene los fondos suficientes, sería bien ilógico, ¿verdad? Pero sí, sí pasé esa experiencia y realmente me vine a dar cuenta cuál es la función de esa palabra. vaya, ahora le queda experiencia y ya sabe, ¿verdad? Ya sabe, la próxima vez se va a fijar que no traiga esa cláusula. Y ve, porque está regulado en el Código de Comercio. Supongo yo que cuando lo quisieron cobrar, le dijeron, no, el cheque no estaba a nombre de ellos, ¿no? Y había sido trasladado por medio de endoso. Pero en ese caso no aplica el endoso, por lo que estamos platicando acá, ¿verdad? Muy interesante su experiencia, es un caso muy práctico, que sucede mucho en la vida cotidiana. Entonces, lo que sucede es que se limita la circulación, ¿verdad? Ya leímos el 658. Eso es. Ahora bien, sí se puede transmitir ese título, pero por medio de una cesión de derecho, que es un contrato. Como les decía, hay dos sujetos, el cedente, que es el que traslada o entrega el bien, y el cesionario es el que recibe el bien. Entonces ahí sucede que, este, bueno, un contrato se hace en una escritura o en un documento autenticado por notario, la cesión de derechos, ¿no? Va a depender qué es lo que esté cediendo usted, porque si son, bueno, aquí son créditos, son derechos personales, ¿no? Se pueden ceder los derechos reales, por ejemplo, el derecho de herencia es un derecho real, porque lo que está transmitiendo la persona es el derecho sobre un patrimonio en el cual ha sido nombrado heredero a título universal. Y el derecho de un litigio, igual, ahí se está transmitiendo eh, esa facultad. Yo puedo tener un juicio abierto, un litigio abierto, tengo posibilidad de ganarlo, entonces se lo puedo ceder a otra persona. Y se da mucho fíjense que con los títulos valores se da bastante esto de la cesión, porque alguien tiene una letra de cambio por un monto de $1000 y contrata a una empresa. Hay empresas que se dedican a eso y le dicen que le cede el título valor bueno, le podemos pagar
$600. Le dan los $600 y ellos se encargan de ejercer la acción de cobro. Y como ahí se van pagando los intereses y todo, se presenta el título. Cuando se presenta el título para el cobro y el deudor no lo paga, eso es el protesto. Se deja constancia. Se levanta un acta y se dice que se presentó y no fue pagado el título. Entonces, ya con el protesto, después usted puede realizar la acción cambiaria. El procedimiento se hace en un juicio ejecutivo. Vaya, entonces vamos a hablar del endoso. Porque cuando hablamos de títulos a la orden y al portador, es más fácil que se transmitan por endoso que los títulos nominativos. Pero la característica principal de los títulos, de todos los títulos valores, es que se puede trasladar por endoso. Ahora bien, el endoso no es más que una forma de trasladar el dominio del título a otra persona. Es decir, los derechos que ampara ese título, yo como acreedor tengo un título valor, una letra de cambio, a mi favor de $1000. Y ahí está el deudor, la persona obligada a pagar esos $1000. Si la traslado, la cedo por endoso a otra persona, yo le estoy trasladando no solamente mis derechos que están consignados, el derecho literal y autónomo consignado en ese documento, sino que además le estoy entregando materialmente el título y entonces lo estoy poniendo en la posición que a mí me corresponde como acreedor. Pero yo como endosante estoy obligado a, en primer lugar, a la existencia de la deuda. O sea, que la persona que está recibiendo ese título, debo garantizarle que efectivamente existe esa obligación. Y dos, que si el deudor no paga, yo tengo que responder por ese pago. O sea que yo me vuelvo también deudor de ese título en caso de que si se presenta y no se paga. Entonces el endoso es una modalidad de traslado de los títulos valores. Fíjense cómo dice en la lámina. Es una cláusula accesoria e inseparable del título, en virtud del cual el acreedor cambiario pone a otro en su lugar, transfiriéndole el título con efectos limitados e ilimitados. ¿Qué significa que sea una cláusula inseparable? Eso significa que debe ir insertada en el documento o en hoja adherida al mismo. Es decir, que debe constar en el documento o en hoja adherida al mismo. Porque si se hace en papel separado, no surte efectos cambiarios. ¿Qué son los efectos cambiarios? Pues los derechos, ¿verdad? La acción cambiaria que yo pueda ejercer mediante un juicio ejecutivo. Vamos a ver el 662. Fíjense que estos temas son bien, esto de los títulos valores, las sociedades, el derecho mercantil en sí, son temas que en la vida cotidiana son muy comunes, ¿verdad? Y pues un abogado, pues, un estudiante de derecho, pues, debe informarse sobre estos temas para efectos de que, pues ahí hay trabajo, ¿verdad? Para un abogado hay trabajo en esta materia, en materia mercantil, al igual que en materia civil, ¿verdad? Familia, etc. Y es bonito el derecho mercantil. Vamos a ver el 662. Aquí están las características que debe cumplir el endoso. Leámoslo, por favor. Alguien que me haga el favor de leerlo.
¿Voy a leer yo? Hágame el favor. Artículo 661. El endoso debe constar en el título respectivo o en letra adherida al mismo. Caso de ser imposible hacerlo constar en el documento y llenar los siguientes requisitos formales. Romanos 1, nombre de endosatorio, perdón. Romanos 2, clase de endoso. Romanos 3, lugar y fecha. Romanos 4, firma del cliente o de la persona que escriba el endoso a su ruego o interpretación. Vaya, casi no se lo escuchó, pero lo voy a releer yo. Quizás había problemas ahí con el audio. Artículo 662. El endoso debe constar en el título respectivo o en hoja adherida al mismo. De lo contrario, no surte efecto. Eso es importante, no surte efecto. Caso de ser imposible hacerlo constar en el documento. O sea que la regla general es que debe constar en el título. Pero si ya hay muchos endosos que constan en el título y son pequeños los títulos valores del documento, entonces se puede hacer en una hoja adherida. En caso de ser imposible hacerlo constar en el documento. Y debe llenar los siguientes requisitos. Nombre del endosatario, o sea, la persona que hace, o la persona a favor de quien se está transmitiendo el título. Clase de endoso. Ahí vamos a ver los diferentes tipos de endoso. Lugar y fecha. Firma del endosante, o sea, la persona que está transmitiendo el título por endoso. O de la persona que suscribe el endoso a su ruego o en su representación. La ley permite que se pueda hacer poder. Un poder para que se le dé facultades al apoderado de poder endosar títulos valores, ¿no? Vaya. Entonces, ¿cuál es la principal característica del endoso? Es su función legitimadora. Significa que la persona que recibe el título adquiere los derechos, el derecho literal y autónomo que se consigna en el mismo. Se vuelve el acreedor, el titular de ese título. Entonces, ¿quién lo endosa también? Que es el actual tenedor, lo está endosando al endosatario, le está transmitiendo, lo está colocando en su posición como acreedor para que pueda cobrar ese título en donde existe un obligado, que es el deudor. Y aquí tenemos las personas que participan, ¿no? Los elementos personales. El endosante, la persona que transfiere el título. Y el endosatario, la persona a quien el título se transfiere. El endosante es el titular del título. Y el endosatario es la persona que va a ocupar o se va a poner en la posición del endosante una vez que recibe el título, porque no solo el endoso no solo requiere la formalidad exigida en la ley, ¿verdad?, sino que requiere la tradición, o sea, la forma de adquirir el dominio de ese título, es la entrega del título. Hay que entregar el título. Vaya, entonces decíamos que estos títulos, valores, pueden transmitirse también por sesión ordinaria o por cualquier otro medio legal diverso del endoso. Lo normal es la sesión, que es un contrato civil, el contrato de cesión de derecho, que existe el cedente y el cesionario. Ahora bien,
Acá cuando se traslada el título por medio de cesión, no tiene efectos cambiarios. Es decir que en este caso no se va a trasladar el título por medio de endoso una vez que sea trasladado por cesión. Y se debe seguir el juicio, ya no sería un juicio mercantil, ¿verdad? Un juicio civil. Aquí se pone un ejemplo, miren. Un heredero puede adquirir por herencia un título de valor, pero podrán oponerse las excepciones que habrían podido oponerse al autor de la herencia. Es decir, aquí estamos hablando de un proceso civil, que es un proceso más lento que un juicio ejecutivo. Entonces, para que el título sea autónomo, cumpla esa característica de la autonomía, se debe transmitir por medio de endoso. Si se transmite por medio de cesión de derechos, entonces no tiene las mismas ventajas que puede tener un título que se transmite por endoso, que tiene acción cambiaria, que ampara una deuda y que se puede exigir su cobro por la vía judicial en un juicio ejecutivo, que tiene más ventajas que un juicio común. Bueno, no sé si tienen consultas hasta este momento sobre lo que hemos estado platicando, amén del caso que nos expuso don Ronald Omar Tolosa, creo, Tolosa, que es un caso práctico de la vida diaria que él vivió y que cualquiera de nosotros puede vivir en un momento determinado. Yo les decía que cuando hablamos de actos de comercio, probablemente nosotros no seamos comerciantes, pero cuando en nuestras manos se encuentra un cheque a favor nuestro, entonces ese acto ya no es un acto civil, es un acto mercantil, porque así lo establece el artículo 3 y 5 del Código de Comercio, son actos mercantiles, aunque no sean realizados en masa, porque es un acto realizado con un título valor, que es un documento mercantil. Bueno, vamos a continuar entonces. Como hemos estado hablando del endoso y la cesión, bueno, la cesión de derechos, ese es un contrato que se ve en Civil 3. Civil 3. Ahí se ven los contratos civiles. Y ahí en el Código Civil se regula la cesión de derechos de crédito, derechos personales, la cesión de derechos hereditarios, derechos reales, y la cesión de un litigio. Ahí se establecen las reglas y es un contrato en el que participan, como les decía, dos sujetos. El cedente, que es el que entrega el derecho, y el cesionario, que es el que lo recibe. Pero en el caso de la cesión de derechos, el cedente debe de garantizar la existencia de la deuda y está obligada a entregar el título que ampara esa deuda, pero no puede garantizar la capacidad de pago del deudor o la solvencia del deudor. Eso no lo puede garantizar. Entonces, esa es una diferencia en el caso de los títulos valores, ¿verdad? Que cuando yo traslado un título valor por medio de endoso, el que está endosando no solo debe de garantizar la existencia del título, porque normalmente un título valor tiene adherido un documento. Es decir, cuando usted va a sacar un crédito a plazo,
Puede ser que le hagan un mutuo, pero además lo hacen firmar una letra de cambio. Ese mutuo ampara la deuda que está respaldado por ese título valor, pero el título valor tiene una acción cambiaria. Entonces, cuando yo estoy cediendo el título valor, no solo debo garantizar la existencia de la deuda, debo de entregar el título, sino que además debo de responderle al nuevo acreedor, a la persona, al endosatario, por el monto de la deuda consignada en el título si no paga el deudor que está señalado en el título. En cambio, en el caso de la cesión de derechos, el cedente solo se obliga a entregar los documentos que amparan el título y a garantizar la existencia de la deuda, pero no puede garantizar la solvencia o insolvencia del deudor. Vamos a ver aquí 8 diferencias que existen entre ambas figuras jurídicas. Una que es un contrato y otro es el endoso, que es una forma de trasladar o traspasar los títulos valores. El primer elemento de diferenciadores lo tenemos en la forma. El endoso es un acto de naturaleza formal. La cesión no lo es. Bueno, en realidad sí es la cesión, pues hay que celebrar un contrato. Pero aquí lo estamos viendo desde el punto de vista que el endoso, la ley exige que debe constar en el título. Debe constar en el título o en documento adjunto al título. La cesión es una escritura o un documento privado autenticado por notario en el cual se da un contrato, existe una voluntad entre las partes, ¿verdad? Debe existir, es consensual, ¿verdad?, entre el cedente y el cesionario. En cambio, el endoso es un acto unilateral, ¿verdad?, quien está endosando el título. Un segundo elemento está relacionado con el funcionamiento de la autonomía, el derecho literal y autónomo que ese título garantiza. Si se transmite por endoso, funciona plenamente ese derecho literal y autónomo, esa autonomía del documento. Entonces el endosatario adquiere un derecho suyo independiente del derecho que tenía quien le transmitió el título. Y no pueden oponerse a las excepciones que pudieran oponerse al cedente, como son dos cosas distintas, ¿verdad? Acuérdense que en la clase anterior leíamos cuáles son las excepciones que se pueden oponer en el caso de los títulos valores, pero en el caso de la cesión de derechos aplicamos el Código Civil, ¿verdad? En los efectos también tenemos otra causa de diferenciación. Y es lo que yo les decía, quien cede mediante un contrato de cesión, un crédito, una deuda, un derecho personal, el cedente responde por la existencia del crédito y debe entregar los documentos que lo respaldan. Pero no responde por la solvencia o insolvencia del deudor. Por eso no responde. Entonces viene siendo como una ruleta rusa para la persona que recibe la cesión, ¿verdad? Porque como le pueden pagar el crédito, como no se lo pueden pagar, pues se tendría que ir hasta las últimas consecuencias, ¿no? En cambio, en el caso del endoso, la situación es diferente. Porque quien está endosando el título debe responder también, no solo por la existencia
del crédito, sino que además, y debe entregar el título, sino que además si el deudor no paga, queda obligado al pago del título el que está endosando, el endosante. Es decir, que responde tanto de la existencia del crédito como de su pago. Es una gran diferencia, porque en el mismo Código Civil se establece que el cedente responde de la existencia del crédito y debe entregar los documentos que amparan el crédito, pero no responde de la solvencia o insolvencia del deudor. En cambio, en el caso del endoso sí responde por ambas situaciones el endosante. En cuanto a la naturaleza del acto, como ya dijimos, la cesión es un contrato. Es un contrato bilateral, ¿verdad? Es bilateral porque existen obligaciones entre ambas partes, entre el cedente y el cesionario. Ambas partes se obligan mutuamente. En cambio, en el caso del endoso es un acto unilateral. Quien está cediendo el título por medio del endoso lo hace de forma unilateral, colocando a la persona que está recibiendo el título como en su lugar como acreedor, pero queda obligado al pago de ese título. Permítanme un momentito que ha comenzado a llover y permítanme. Bueno, gracias. Están cayendo unas tormentas. No se quiere ir el invierno. Bueno, vamos a continuar. Siempre y cuando no se vaya la luz no hay ningún problema. Entonces, la cesión es un contrato, el endoso es un acto unilateral. La cesión es un acto bilateral, consensual, porque requiere el consentimiento de ambas partes. Y como les decía, siempre que hay está un título valor de por medio, siempre hay otro contrato, pues puede ser una compraventa, puede ser otro tipo de contrato, pero el título valor es independiente y puede ejercer la acción cambiaria a la persona, el tenedor legítimo de ese título valor. Es decir, puede exigir el cobro del mismo ejerciendo una acción por medio de un juicio ejecutivo. En cuanto a la naturaleza del acto, ya decíamos que el endoso es una declaración unilateral abstracta, cuyos efectos son propios e independientes del contrato que le dé origen. Un acto unilateral. Solo es una leyenda que se coloca en el reverso del título, cual se está traspasando a favor de otra persona o en un documento adjunto al mismo, por la misma naturaleza de la autonomía y la abstracción del documento en sí.
Por ejemplo, aquí ponemos un caso. Se tiene una letra de cambio y como consecuencia de una compraventa se endosa y entrega al comprador. Si resulta que la compraventa es nula, sin embargo el endoso será válido y el título se habrá transmitido válidamente. Es decir, la compraventa puede ser declarada nula, obviamente que para que se declare nulo un contrato debe ser por resolución judicial. Debió haber existido un juicio en donde se determinó la nulidad, pero eso no afecta en nada al título. Es independiente del título. El título siempre ampara una deuda, donde está el acreedor, que es el tenedor del documento, y está el deudor, que es el obligado al pago de la deuda. Entonces, también si yo voy a demandar en un juicio, va a ser un juicio ordinario en el caso de una compraventa. Pero para ejercer la acción cambiaria, lo voy a hacer en un juicio ejecutivo, que es más rápido que un juicio normal, ordinario. En cuanto al objeto del contrato, la cesión siempre tiene por objeto un crédito. Sí, ¿verdad? Es la cesión de un derecho personal, el crédito. Ahora en el endoso también se cede un crédito. Pero lo que está transmitiendo por medio del endoso no es el crédito, sino que es el título. Y como les decía al inicio de la clase, el título valor es una cosa mercantil. Es decir, que para efectos del Código de Comercio, los títulos valores son cosas muebles. Entonces, lo que estoy cediendo en realidad es un título que ampara un derecho literal y autónomo en el consignado, así dice la ley. En cambio, en el contrato de cesión, lo que estoy entregando o dando en cesión es un crédito personal. Y para eso entrego los títulos que lo amparan. En cambio, en una letra de cambio, por ejemplo, lo que estoy cediendo es el título. El título es el que cedo, que es un bien mueble, es una cosa mercantil. Entonces, acá resulta que lo que estoy cediendo es el título, que lleva consignado un derecho literal y autónomo, que es lo accesorio, el derecho que está incorporado en el documento. Entonces, el documento ampara un derecho económico y el que lo está endosando debe garantizar ese valor económico. Debe garantizar que el título va a ser pagado, porque si no, está obligado a efectuar el pago de ese título, o sea, queda en posición de deudor. En cuanto a la extensión del objeto de la cesión y el endoso, un crédito puede ser cedido parcialmente en una cesión de derechos. O sea, yo tengo un crédito por $1000, puedo hacer un contrato de cesión con otra persona en el cual estoy cediendo 500. Cuando digo yo tengo un crédito, me estoy refiriendo que no como deudor, sino que tengo un derecho a mi favor. Es decir, una persona me debe $1000. Estoy cediendo un derecho personal. Una persona a mí me debe $1000. Vengo yo y le digo a otra persona, mira, te voy a ceder de estos $1000, 500 para que vos los cobres. Así opera la cesión, ¿verdad? Yo como cedente le cedo mis derechos al cesionario.
Entonces el cesionario se coloca en mi posición, ¿verdad? Como acreedor, y tiene derecho a exigir el pago de esa deuda. Aquí puede existir una cesión de derecho parcial. Entonces, cuando digo contra una persona un crédito a mi favor, en contra de un tercero, que es el obligado principal, que es el deudor. En el caso de los títulos valores, que son cosas mercantiles, el artículo 664 prohíbe los endosos parciales, porque no se puede dividir el título de valor. Establece en estos casos que es nulo. Es nulo el endoso parcial. Así que el endoso debe ser total. Vamos a leer el artículo 664. Vaya, alguien que me haga el favor de leerlo, el 664, ahí lo tienen en pantalla. Artículo 664. El endoso es puro y simple. El Toda endoso. condición a la cual, sí, Sí, perdón, a la cual se subordine, se tendrá por no escrita. El endoso parcial es nulo, salvo que sea el de un certificado de acciones de sociedad de capitales. vaya. Entonces, aquí establece que el endoso parcial es nulo. Cuando hablamos de títulos valores, ¿no? En cambio, en la cesión de derechos sí es posible. Diferencia en la manera de perfeccionar uno y otro acto jurídico. Cuando la cesión es consensual y el endoso es real. Es consensual porque es un contrato, requiere el consentimiento de las partes, del cedente y del cesionario. El endoso es real porque se equivale a la entrega material del documento, del título. En la cesión se requiere el consentimiento de las partes porque es un contrato. En el caso del endoso, se perfecciona con la formalidad exigida por la ley, o sea, la escritura que se pone en el documento, y con la tradición de la cosa. ¿Qué es la tradición de la cosa? La tradición es un modo de adquirir el dominio. Entonces, la entrega del título, que es una cosa mercantil, y el endoso perfeccionan el acto para que surte efecto el endoso. Así lo establece el 659, lo vamos a buscar, el 659 del Código de Comercio. Dice, se lo voy a leer, artículo 659. Los títulos a la orden serán transmisibles por endoso, seguido de la entrega del documento, sin perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal. Se pueden transmitir por cesión también, ¿verdad? Luego, la cesión puede ser condicional y el endoso nunca puede ser condicional. Cuando hablamos de condicional, en el Código Civil se regulan algunas situaciones. Bueno, se regulan condiciones, igual que sucede en el caso de la sucesión testamentaria, que se establecen asignaciones condicionales. Entonces, estas condiciones pueden constar en el contrato como una cláusula, que eso implica que el cedente establece condiciones para que se perfeccione la cesión. Y ahí tenemos diferentes modalidades condicionales, ¿verdad? Tenemos,
pueden ser a modo, a plazo. Hay también condiciones, bueno, se pueden dar de diferentes clases, ¿no? Las más comunes son las a plazo, hay de modo y hay también condicionales, ¿no? Entonces se debe cumplir la condición establecida. Por ejemplo, en el testamento, si el testador establece una condición a plazo, puede decir, lego este bien a julio a partir del 31 de diciembre del 2015. Entonces se debe cumplir ese plazo. Pero en el caso del endoso no es condicional, ¿verdad? El endoso es puro y simple. Puro y simple. Acabamos de leer el artículo. El único requisito que exige la ley es que debe constar en el título o en un documento adherido al mismo. Una cláusula condicional no anula el endoso. Sencillamente la cláusula no surte efecto. Se tiene por no escrita. Por la misma naturaleza del endoso, que el endoso es un modo de transmitir el título, que debe constar en el documento, por escrito en el documento, o en un documento adherido al mismo. De esta forma se transmiten los títulos valores. Circulan, pueden haber diferentes tipos de personas que han adquirido el título y lo han transmitido por endoso. Obviamente que transmitirlo por endoso implica que hay una especie de negocio. Mira, yo te lo transmito, este título, tengo una letra de cambio por $10,000. Si me das los $10,000, te lo transmito. No, te puedo dar 7,000. Está bien. Le entreguen 7,000. Así es como, pero como implica también el monto más los intereses que puedan devengar. Esa es la ventaja. Los requisitos del endoso están establecidos en el artículo 662 del Código de Comercio. El primer requisito y el más importante que regula ese artículo es que debe constar en el documento, como ya lo hemos dicho, o en hoja adherida al mismo. O sea, debe ser el endoso inseparable del documento para que pueda surtir efecto. En el artículo 662 se regulan, yo aquí básicamente les he vaciado el 662, ¿verdad? Que es este artículo. Vamos a verlo. Nombre del endosatario. La persona a favor de la cual se le va a entregar el título, se le está transmitiendo el título. Es la persona a quien se transmite el título. Este requisito no es esencial, ya que la ley permite el endoso en blanco. Ya vamos a ver el endoso en blanco. Este no es un requisito esencial. La clase de endoso. Hay diferentes tipos de endoso, ya los vamos a ver. Tampoco es un requisito esencial, porque el artículo 663 dispone que si falta el requisito se presumirá que el endoso es en propiedad. Así dice el artículo 663. Vamos a ver el 663. Si se omite el nombre del endosatario, se estará lo dispuesto en el 665, que se permite el endoso en blanco. Si se omite indicar la clase de endoso, se presume que el título fue transmitido en propiedad, sin que emita prueba en contrario, en perjuicio de terceros de buena fe. Vaya. Lugar y fecha. También no es un requisito indispensable.
Aquí la misma ley se encarga de suplir la omisión. El artículo 663 establece que si falta el lugar, se presumirá que el endoso se hizo en el domicilio del endosante. Y si falta la fecha, se presumirá que el endoso se hizo en la fecha en que el endosante adquirió el título. Aquí lo tenemos. Básicamente les he transcrito lo que establece la disposición. Si se omite el lugar, se presume que el documento fue endosado en el domicilio del endosante. Si se omite la fecha, se presume que el endoso se hizo el día en que el endosante adquirió el documento. Si no hay mención del domicilio del endosante, se presume que el endoso se hizo en el lugar en que se realizó la última mención. Ahora, la firma del endosante o de la persona que suscriba el endoso a su ruego o en su representación. Como les decía, la persona que endosa puede otorgar, o el titular del título puede otorgar un poder a otra persona, dándole facultades de que pueda endosar títulos a su nombre. Entonces, este requisito sí es esencial. Si falta, el endoso es nulo. Y cuando es nulo un acto, la nulidad es un vicio de tal magnitud. En primer lugar, debe estar establecida en la ley, principio de legalidad. Además, tiene efecto retroactivo. Se entiende que el acto nunca existió, o sea, sus efectos se proyectan hacia el pasado y hacia el futuro, ¿verdad? Eso implica que no hay endoso. Entonces, en resumen, podemos decir que de todos los requisitos que se mencionan en el 662, solo dos son los esenciales. La inseparabilidad, eso hace referencia a que el endoso debe constar en el título o en un documento adherido al mismo. Eso es la inseparabilidad. Y la firma del endosante o de la persona que firma su ruego, o sea, del apoderado. Los demás requisitos no son estrictamente necesarios porque la ley los presume. La ley ya establece las reglas en el artículo 663, ¿verdad? Por eso esos requisitos no son indispensables. ¿Cuáles son las clases de endoso que existen? Tenemos diferentes tipos, clases de endoso. Tenemos el endoso en blanco o incompleto, el endoso al portador, el endoso al portador, el endoso pleno y limitado, que se dividen en endoso en propiedad, endoso en procuración, endoso en garantía y el endoso en retorno. Esos son los tipos de endoso que tenemos. El endoso en blanco, ¿en qué consiste el endoso en blanco? Bueno, no sé si tienen preguntas de lo que hemos hablado antes. Si no, vamos a proseguir con la reunión. Bueno, vamos a continuar. Vaya, aquí tenemos que cuando hablamos de endoso en blanco, aquí tenemos una característica del endoso, que puede ser completo o incompleto. El endoso completo es que se cumplen los requisitos exigidos en el artículo 662, que ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Nombre del endosatario, clase del endoso, lugar y fecha, firma del endosante. Y ya vimos que solo dos son los esenciales, ¿verdad? El que está en el inciso primero, que debe constar en el título o en hoja adherida al mismo. La inseparabilidad, ¿verdad? Vaya,
entonces ese es un endoso completo. El incompleto es que no se llenaron todos los requisitos del 662, ¿verdad? Al menos debe constar la firma del endosante y debe estar adherido al título, pero los demás requisitos que no exige la ley no se llenaron. Entonces, o sea, los requisitos que no son esenciales. Cuando el endoso no se cumplieron con todos los requisitos señalados en el 662, sabemos que al menos dos sí los debe de cumplir. La firma del endosante y que debe constar en el título una hoja adherida al mismo. Los demás requisitos, entonces estamos hablando de un endoso en blanco. Y lo permite la ley en el artículo 665. Vamos a ver el 665. Alguien que me haga el favor de leer el artículo 665 del Código de Comercio. Buenas noches, se lo leo yo. Hágame el favor. Artículo 665. El endoso puede hacerse en blanco con la sola firma del endosante. Cualquier tenedor legítimo puede llenar con su nombre o el de un tercero el endoso en blanco o transmitir el título sin llenar el endoso. El endoso al portador produce los efectos del endoso en blanco. Vaya, muchas gracias. Bueno. Entonces aquí estamos hablando de que el endoso es en blanco cuando no se han satisfecho los requisitos establecidos en el artículo 662. Pero todo endoso debe cumplir dos requisitos esenciales, ¿no? Que debe constar en el título o en hoja incorporada al mismo, si no es posible. Eso es la inseparabilidad del endoso. Y dos, que debe ir la firma del endosante o del apoderado que esté nombrado en poder suficiente. Ahora tenemos el endoso al portador. Aquí estamos hablando de endosos, de títulos al portador, es decir, que no se han emitido a nombre de determinada persona y que se transmiten por mero endoso. Entonces, en estos casos, como la función principal del endoso es legitimar al endosatario, la persona que se vuelve titular, pero acá resulta que en los casos de los títulos al portador, se transmiten estos por la simple exhibición del documento. Bueno, yo como titular, como tenedor del título, para probar la titularidad sobre el mismo, lo exhibo. Yo soy el legítimo tenedor de ese título, pero ese no está emitido a mi nombre. Entonces, acá ni siquiera se exige que se identifique la persona. Y en estos casos estamos hablando de endoso al portador. Artículo 665, inciso primero. No es inciso segundo. El endoso al portador produce los efectos del endoso en blanco. Es inciso segundo, aquí me equivoqué. Vaya. Vaya, otro tipo de, aquí hemos visto el endoso en blanco, incompleto, el endoso al portador. El tercer tipo de endoso es endoso pleno ilimitado. Es pleno el endoso en propiedad, ya lo vamos a ver, y limitados los endosos en procuración o en garantía. Endoso en propiedad.
Aquí la característica de este endoso es que la persona a que se les transmite o al que se le hace la tradición transmite el título en forma absoluta. El tenedor adquiere la propiedad del documento, adquiere la titularidad de todos los derechos inherentes al documento. Y también, junto con el título se transmiten todas las garantías y demás derechos accesorios, los intereses, etc. Eso es el endoso en propiedad, ¿verdad? Se transmite el título por medio de la tradición, se hace la entrega formal y el tenedor adquiere la titularidad del título y los derechos o el derecho literal y autónomo en el consignado inherentes al documento y los accesorios, los intereses, las garantías que pueda tener. Entonces, en este caso, sucede que quien está transmitiendo el título se desliga, pues, según lo que establece la doctrina, se desliga de la obligación. Habíamos dicho que cuando se está transmitiendo un título por endoso, el endosante debe garantizar no solo la existencia de la deuda, sino el pago de la misma en caso de que el deudor no pague. Entonces le va a responder al endosatario. Pero aquí en el endoso en propiedad se desvincula, se desliga de esa obligación. Situación que podemos decir que es una excepción, porque la regla general es que, y por la misma obligación autónoma que se consigna en el título, es que el que está endosando está transmitiendo el título, pero debe garantizar la existencia de la deuda y además, en caso de que el deudor no responda, está obligado al pago. Pero ¿cómo se puede liberar de esta acción cambiaria? Ahí, para que se dé el endoso en propiedad, en el documento se debe de especificar la siguiente cláusula: sin mi responsabilidad, u otra equivalente, que denota claramente su voluntad de no obligarse. Entonces, este es endoso en propiedad, lleva esta cláusula: sin mi responsabilidad. Vamos a ver el 667. El endoso en propiedad transfiere, además de la propiedad del título, todos los derechos incorporados y obliga solidariamente a los endosantes. Los endosantes pueden evitar la responsabilidad solidaria insertando la cláusula sin mi responsabilidad u otra equivalente. Vayamos con el siguiente. Endoso en procuración. Aquí en realidad estamos hablando de un endoso por medio de un poder. El endosante le confiere un poder a un tercero, a un mandante, a un mandatario sería. El endosante en este caso es un mandante. Estamos hablando del contrato de mandato. Entonces le da la facultad para que éste pueda endosar a su nombre títulos valores. Entonces, en este caso, tiene una regla especial, ¿verdad? Porque en el caso del mandato, cuando fallece el mandante o el mandante o el mandatario, termina el contrato. Pero aquí la regla tiene que no termina por muerte e incapacidad del endosante y su revocación no surte efectos contra terceros, sino desde que el endoso se cancela. Esa es la regla general, que no es una regla aplicable en el caso del contrato de mandato, porque si el mandatario fallece,
determina la obligación o el mandante. Aquí pues estamos hablando que opera la buena fe. Pero para que surta la revocación del contrato, debe notificarse al deudor la revocación del contrato de mandato. Esto está regulado en el 669 del Código de Comercio. Ahí ustedes van a leer los artículos porque ya tenemos poco tiempo. Deben de leer los artículos, el artículo 669 del Código de Comercio. El endoso en garantía, aquí estamos hablando de que ampara un derecho real. Estamos hablando de una prenda. Acuérdense que la prenda es un título, bueno, la prenda es un contrato por medio del cual se entrega una cosa mueble al acreedor para respaldar el pago de la obligación. Estamos hablando de empeñar, ¿verdad? Yo necesito un crédito y entonces entrego en prenda, puedo entregar un vehículo, puedo entregar una cadena de oro. Obviamente que si la cadena vale $2,000, lo más que me van a prestar son $1,000, porque de eso se trata, es un negocio. Entonces, el derecho que el endosatario en prenda adquiere es un derecho autónomo, ya que posee el título en su propio interés. O sea, el título ampara una deuda, pero además está respaldado por el crédito por una prenda, por un bien mueble. La prenda debe ser un bien mueble, así lo dice la ley, ¿verdad? Y la prenda puede ser prenda con desplazamiento o prenda sin desplazamiento. La prenda sin desplazamiento significa que yo no entrego el bien, yo me lo quedo, siempre lo tengo yo el bien. Y la prenda con desplazamiento, yo entrego la cosa, Entonces, aquí estamos hablando de bien mueble, ¿va? Porque estamos hablando de un título valor que yo lo puedo entregar estoy entregando el título valor en prenda a favor de mi acreedor. Mi acreedor recibe en prenda el título valor. Estamos hablando de una letra de cambio, etc. Entonces, el endosatario, o sea, el acreedor en garantía, tiene todos los derechos de un endosatario en procuración porque tiene que tener disponibles todos los medios para la conservación del título y para su cobro. Puede endosar el título en procuración, protestarlo, demandar su pago, pero no podrá endosarlo en propiedad porque no es el dueño del título. Como lo está entregando en prenda, una vez que se cancela el crédito, tiene la obligación de devolver el crédito, de devolver el título. Pero si no lo canceló, entonces sencillamente tendría que cobrar ese título. El otro tipo de endoso que se da es el endoso en retorno. Y aquí es un caso bien particular que señala la ley. Ustedes van a leer las disposiciones legales. Resulta que este endoso se da cuando el obligado al pago del título le llega el documento por endoso. La ley contempla la posibilidad de que el título venga a parar por endoso a manos del obligado en el mismo título. Entonces aquí en derecho civil se regula un modo de extinción de las obligaciones que es la confusión. Cuando
concurren dos situaciones en una persona. En el acreedor concurre al mismo tiempo la posición de deudor, o sea que es acreedor y deudor. Entonces, por eso es un modo de extinción de las obligaciones. En el artículo 674 se dispone, ahí les he colocado lo que dispone, que el propietario de un título puede testar los endosos posteriores a su adquisición, pero no los anteriores a ella. El único caso de endosos posteriores es el del endoso en retorno. Los endosos posteriores. Le llega a él por endoso y él era el principal obligado. La ley permite tachar los endosos posteriores porque todos los signatarios posteriores tienen el carácter de acreedores del endosante, a cuyas manos ha retornado el título, y no permite tachar los anteriores porque se rompería la cadena de los endosos. Entonces aquí estamos hablando de un caso un poco atípico, que en una persona concurren la calidad de acreedor y de deudor. Entonces aquí hablamos de una confusión. Se da la confusión, que es un modo de extinguir las obligaciones. Vaya, el otro, como estábamos hablando al inicio de la clasificación de los títulos valores, los títulos al portador son aquellos que no se emiten a nombre de ninguna persona, sino que el tenedor del título es el que puede exigir el derecho literal y autónomo que se consigna en el mismo. Lo único que tiene que hacer es exhibir el título. Aquí se transmiten por endoso, que implica la cláusula que debe estar consignada en el título al anverso o en hoja adjunta, y por la entrega del material del título. Aquí se entrega por simple tradición, o sea, la simple tenencia del documento basta para legitimar el tenedor como acreedor, como titular del derecho incorporado en el título. La persona que posee el título es el acreedor y el que puede exigir el cobro, y no ha sido emitido a nombre de ninguna persona. Lo único que tiene que hacer es exhibir el título. Así lo establece el 675. Con la tenencia se legitima para cobrar y se identifica como portador. Es el portador, no está a nombre del título, pero es el tenedor legítimo. Entonces, estos son títulos que se transmiten por endoso más fácilmente, circulan porque pueden tener diferentes tipos de traslado, ¿verdad? La ley en algunos casos limita la emisión de estos títulos, y cuando vimos los contratos de sociedad, ¿verdad? La sociedad anónima, se recuerdan que cuando los títulos no han sido pagados completamente, sino que están exhibidos nada más y solo se ha pagado un porcentaje, en estos casos se prohíbe que se puedan emitir al portador. Solo pueden ser emitidos las acciones cuando están en esta condición nominativas y no al portador. Una vez que ya fueron pagadas, sí pueden emitirse al portador. Bueno, no sé si tienen consulta. Aquí ustedes van a leer los títulos al portador se regulan en el artículo 675 y 676. Deben de leerlos ustedes porque aquí en la clase ya no. El tiempo, ¿verdad? No es posible. Vaya, no sé si tienen consultas, comentarios. Ya van a ser las 8 sobre lo que hemos platicado. Yo les voy a subir el material. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar ahí? Buenas noches, licenciado. ¿Sí? Perdón, yo me incorporé tarde. Nada más preguntarle, ¿verdad que las notas, no sé si ya lo había tocado, no las ha subido todavía? No, no las he subido. Voy a ver si lo subo. Perfecto. Entre hoy y mañana. Vamos a ver si lo puedo subir. De acuerdo. No hay problema, gracias. Pero ahí Buenas noches. Ahí están en el aula virtual.
Ahí las puede, ok. ver en el aula virtual en su nota, pero sí tengo la meta, si no la puedo subir hoy en la noche, la voy a subir mañana. No sabía yo, pero entonces ya veo yo el aula virtual, no sabía que ahí estaban. Sí, Gracias. ahí están, ahí puede ver usted su nota. Gracias. No sé si tienen otra consulta. Bueno, No, estoy bien por el momento. vale, Gracias. entonces, gracias a todos por su atención. Nos vemos hoy es miércoles, ¿verdad? Pues nos vemos el lunes. Y el miércoles próximo es 2 de noviembre, entonces no nos vamos a ver. Gracias a todos, pasen feliz noche. Y pasen feliz fin de semana porque ya no nos vemos. Muchas gracias por su atención. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias, Buenas noches, licenciado. Yo no sabía.